Hola gente linda, ¿cómo va todo? Hoy le traemos nuestra nueva entrega, balance hídrico. Vamos a denominar el trabajo práctico como balance hídrico, ya que estaría la forma en que lo decimos. El balance hídrico lo que es balance hidroelectrolítico está un poco alejado de lo que es la realidad, porque para tener una idea clara de los valores de lo que son los electrolitos, debemos hacer un estudio específico que se llama ionograma plasmático, entre otros. Con respecto al tema del agua endógena el agua endógena es pérdida insensible, junto con el licenciado Juan Carlos Flores hemos tratado de simplificar los cálculos, porque según la bibliografía donde ustedes hagan referencia van a ver que hay una diferencia en cuanto a estos cálculos. Lo que nosotros hicimos es, buscando un valor medio para que así lo puedan hacer de una manera correcta, hemos dado valores que son valores totalmente arbitrarios. Por ejemplo, para calcular la pérdida insensible existen fórmulas como, por ejemplo, se lo calcula la superficie corporal, que sería 12 por 4 más 7. Lo que me dé el resultado lo tengo que dividir en el resultado, que a su vez es 90 más el peso del paciente. Por ejemplo, hay otra forma para calcular la pérdida insensible, que es multiplicar 12 por el peso del paciente. Y por ejemplo, en el agua endógena tenemos también diferentes fórmulas en donde vamos a calcular. Hay una fórmula que es la de multiplicar 5 por el peso del paciente. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando hay diferentes tipos de autores que dan diferentes tipos de valores? Para eso existen los protocolos de los servicios. Aparte, para garantizar la mejor recogida de datos, es que existan registros adecuados para poder realizarlos. Además, lo que se tiene que tener en cuenta es que en estos servicios se tienen que verificar periódicamente y las modificaciones, si es que hubiera, se tiene que estar consensuada por todo el equipo y el recurso humano que trabaja en esa unidad de cuidados intensivos, para evitar posibles alteraciones o errores en el cálculo. Recuerden que es un registro de vital, porque este registro es lo que me va a determinar si este paciente continúa con determinada terapéutica o se debe modificar por determinada circunstancia, mucho más si la patología de base lo requiere así, por ejemplo una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, un edema agudo de pulmón. En la clasificación del balance nosotros tenemos los balances positivos y los balances negativos. Los positivos son los que tienen mayor ganancia de líquido y los negativos los que tienen los que tienen más pérdida. En la misma clasificación por tiempo está el total, que es el de 24 horas o acumulativo, y los parciales, que pueden ser de 8, de 12 horas, que son los parciales. Y luego esto se suma según los registros, porque porque no se puede tener un solo registro para 24 horas cuando se está estimando pérdidas de 8 horas. Entonces el registro tiene que ser un registro específico de enfermería para ese personal que está trabajando 8 horas y va a hacer el seguimiento en ese paciente durante las 8 horas. Y luego el último turno lo que hace es hace la acumulación de esos valores y me va a dar el resultado del balance total. También es una manera indirecta de ver la función renal que tiene el paciente. Acá en la introducción tenemos nosotros que el agua es el compuesto más abundante del cuerpo y que representa aproximadamente el 60% del peso corporal. Lo que sí tenemos que entender que estamos hablando de un paciente aproximadamente de 70 kilos, porque si tenemos un paciente que tiene 140 kilos, no significa que va a tener 90 kilos de agua. No, va a tener aproximadamente de 40 a 45 litros de su peso en agua. O sea, el exceso que hay es de tejido adiposo. Los líquidos se distribuyen en el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular es propiamente la que está dentro de la célula, y el extracelular la que se divide en dos compartimentos, que es el intravascular y el intersticial, que ya lo vamos a ver enseguidita en una diapositiva. Para mantener la salud y mantener las funciones corporales es necesario de un equilibrio de líquidos, electrolitos y estado ácido-base también.
Diferentes mecanismos adaptativos del organismo mantienen la cantidad de agua en valores normales. Los desequilibrios se asocian siempre a cuadros patológicos. Acá en esta diapositiva vemos nosotros la distribución de los líquidos. Tenemos que dentro del líquido intracelular, ¿ven? Aproximadamente son 28 litros aproximadamente, o sea, la mayor cantidad de líquido está dentro de la célula y no fuera de la célula. Tenemos el líquido intersticial, que es aproximadamente de 10,5, en algunos autores van a encontrar que llegan hasta 12 litros aproximadamente, y el intravascular, que es aproximadamente de 4 litros, en algunos autores dice 4,5, 4,7 y algunos hasta llaman 5 litros aproximadamente. Entonces el intracelular representa más o menos entre 35 y 40% de nuestro peso, el intersticial el 17% y el intravascular aproximadamente el 5% del peso corporal. O sea, tenemos mucho líquido en nosotros. Por lo tanto, mantener este balance entre ingresos y egresos es fundamental para la vida humana. Se dice que el balance hídrico es la cuantificación y registro de todos los ingresos y egresos de un paciente de un tiempo determinado en horas, como lo dijimos hace un momento, para tener en cuenta. En cada servicio, como lo dijimos también, suele poseer un protocolo propio sobre el balance hídrico. En los diferentes artículos o capítulos que versan sobre el cálculo de balance hídrico se observan ciertas diferencias, que también ya lo hablamos. ¿Cómo realizar un balance hídrico? Puesto que consiste en la diferencia entre el volumen ingresado y el egresado. Podemos decir que la fórmula de balance hídrico, ¿cuál sería? Ingreso menos egreso. Bueno, eso es el balance. Entonces, por un lado tenemos lo que son las entradas, por el otro lado las salidas. Si los ingresos son mayores que los egresos, el balance es positivo. Si los egresos son mayores que los ingresos, el balance es negativo. Aunque generalmente se realiza en periodos de 24 horas, pueden funcionarse de manera horaria por turno de trabajo si las necesidades del paciente así lo requieren, aunque deberemos contar con registros adecuados por ello. Como lo dijimos, acá vamos a ver nosotros los ingresos, y en este caso por vía digestiva. Vamos a contabilizar lo que son los vía oral, los sólidos, y aquellos que nosotros tenemos como ingreso por vía enteral, como por ejemplo la sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, la gastrostomía, entre otros. En la vía oral se toma, bueno, lo que ha ingerido este tipo de paciente, pero ¿cómo hacemos si el paciente no tiene vasos graduados? Entonces lo que hacemos nosotros cuando ingresamos a la guardia y tomamos nuestra guardia, lo que hacemos es tomamos el vaso en donde ellos están tomando, lo vaciamos a todo, porque cada paciente debe tener su agua mineral en su unidad del paciente. Entonces lo que hacemos nosotros, marcamos esa botella, que generalmente se solicita que sean botellas descartables, y se los marca para luego contabilizar cuánto fue que ha tomado. Y recuerden, en las unidades de cuidado intensivo no gaseosa, o sea, no bebidas gaseosas, no agua saborizada, y tampoco ningún otro elemento que esté cargado con sodio, como por ejemplo vienen algunos tipos de bebidas que son tipo energizante o rehidratantes, que están contraindicados porque tienen una alta cantidad de sodio. Entonces solamente agua. Los sólidos también acá se toma 30 centímetros por cada 100 gramos, es decir, el 30% del alimento es ingerido. Como nosotros dijimos, nosotros vamos a tomar de manera arbitraria estos valores. Nosotros vamos a decir que en el almuerzo y en la cena son 300 centímetros cúbicos directamente, para no estar con las fórmulas para sacar aproximadamente cuánto es lo que están ingiriendo. Entonces, en lo que es el almuerzo y lo que es la cena se va a tomar 300 centímetros cúbicos, mientras que para el desayuno y lo que es la merienda se va a tomar 200 centímetros cúbicos. Y acá en la enteral, nasoyunal, la sonda nasogástrica o la gastrostomía, se toma el volumen que es administrado por esta vía. Acá lo tenemos para reforzar lo que acabo de decir. Sí, almuerzo y cena 300. Para el desayuno o merienda es 200. Bien, continuamos con los ingresos. A nivel parenteral,
Bien, es lo que pasa por el suerito, o sea, por la vena. En la hidratación se contabiliza el volumen real pasado a la hora del cierre de balanza y se registra en la hoja de enfermería. El volumen que queda de cada solución o se ingresa a un nuevo frasco o queda con ese mismo frasco, pero a ese frasco que había quedado se lo marca. Lo ideal, lo recomendable en este caso, y a no olvidar, es que se debe desechar el frasco que estuvo y colocar uno nuevo. ¿Por qué? Porque si yo lo marco al otro frasco para hacer eso, lo que tengo que hacer es sacar el frasco del perfus, ¿sí? Introducirle aire y volverlo a colocar para marcarlo nuevamente. Bien, desde el punto de vista de control de infecciones no es recomendable esto, porque en el momento que nosotros sacamos el frasco y lo inflamos con el aire ambiente, está ingresando microorganismos que están dando vueltas por ahí en el servicio, y estos mismos microorganismos quedan en esta solución e ingresan al torrente circulatorio. Entonces directamente no se recomienda hacer eso. Directamente se saca el frasco y se coloca uno nuevo. Por la alimentación parenteral, bueno, se produce igual que lo anterior. O sea, si entra 100 centímetros, se anota 100 centímetros en mi guardia. Si son 200, 300, se anota esa misma cantidad. Los medicamentos diluidos, se toma el volumen en el cual está diluido. Acá también hay diferencias con respecto entre autor y autor. Se dice, porque no se ponen de acuerdo todavía cuál es el volumen mínimo que no se considera o no se lo puede llegar a representar. Se dice, algunos autores dicen que son 10 centímetros. Todo valor que sea menor a 10 centímetros administrado no se lo contempla para hacer el balance. Otros dicen que directamente todo medicamento que no supere el valor de 30 centímetros cúbicos no se lo anota. Entonces nosotros sí lo que vamos a hacer es todo medicamento o el conjunto de medicamentos que yo lo administre en bolo en ese momento que no supere los 10 centímetros no lo voy a anotar, ¿sí? Eso es lo que va a hacer esta cátedra. Menos de 10 centímetros administrado en ese momento por bolo no se lo cuentan. La sangre, bien, todo depende muchas veces, porque a veces tenemos en el ámbito privado, en el ámbito institucional, hospitalario, público, las diferentes presentaciones donde tenemos nosotros la sangre. Acá estos son valores de referencia nada más, porque las presentaciones pueden ser de diferente cantidad del elemento vital que yo estoy necesitando. Por ejemplo, también hemos tomado estos valores arbitrarios. Vamos a decir que la sangre total viene en presentaciones de 300 centímetros cúbicos, mientras que el plasma viene en presentaciones de 200 centímetros cúbicos y los glóbulos rojos o plaquetas también en 200 centímetros cúbicos. Les vuelvo a recordar, estos son valores totalmente arbitrarios porque todo va a depender de la presentación de la institución o del banco de sangre. Bien, en cuanto a los ingresos, para ir ya terminando, tenemos lo que es el agua endógena, que también hablábamos sobre diferentes tipos de manera de calcular el agua endógena. Vuelvo a repetir, de manera arbitraria decimos que el agua endógena, si el paciente se alimenta vía oral o enteral o parenteral, son 175 centímetros cúbicos en 12 horas, lo que va a sumar 350 centímetros en 24 horas. Si el paciente no se alimenta, son 500 centímetros cúbicos en 12 horas y 1000 centímetros cúbicos en 24 horas. Recordemos que el agua endógena se produce durante la oxidación de los alimentos y es la capacidad que tiene el organismo de retenerlo. En cuanto a los egresos, vamos a tener acá la diuresis. La diuresis se contabiliza la orina eliminada en forma espontánea o por medio de sonda o catéteres. Se debe tomar el volumen neto de cada diuresis evacuada. O sea, orina 100, anoto 100. Orinó 150, anoto 150. Para eso vienen los orinales que están graduados correctamente. Si el paciente está con el lavado vesical, el volumen evacuado se debe descontar del volumen ingresado y de esa manera se obtiene el volumen neto de orina.
Calculo que se entiende lo que se dice acá, ¿verdad? Entonces, si yo entro, si estoy lavando y pongo un frasco, por ejemplo, que viene un frasco de 1 litro y de 2 litros, supongamos que es un frasco de 1 litro y cuando evacúo mi bolsa colectora y luego esta bolsa colectora, porque no es muy fidedigna la bolsa colectora, cuando la dreno la coloco en mi orinal que sí está graduado o en mi vaso graduado, veo que en vez de que me haya salido 1 litro, me ha salido 1 litro 125. Bueno, ese excedente es lo que voy a anotar como diuresis, ¿no? Después en la catarsis también de manera arbitraria vamos a tomar que por cada catarsis se toma 100 centímetros cúbicos. En cuanto a los drenajes, bueno, se toma el volumen neto evacuado. Puede ser, bueno, un tubo de Kerr, un aspirativo, la aspiración de fístula, entre otros, ¿no? En cuanto a los egresos, continuamos hablando, tenemos las pérdidas basales. Se toma 400 centímetros cúbicos en 12 horas. También recordamos esto, ¿sí? Disculpen que sea tan repetitivo porque no va a faltar quien diga no, así no se saca o ese no es el valor. No, esto es un valor arbitrario que se saca para no estar confundiendo con respecto a las fórmulas que están. Entonces este es un valor promedio que se ha sacado y se ha tomado y se ha calculado así. La pérdida basal entonces era de 400 centímetros. Sí, ahora sí. Entonces la pérdida basal por un lado es de 400 centímetros. A lo que se le suma, por ejemplo, si el paciente está en el respirador, se le agrega 500 centímetros por cada 12 horas, o sea, 1 litro en 24 horas. Si la frecuencia respiratoria está normal o llega hasta 20, no se cuenta nada como una pérdida insensible, no se agrega nada. Pero de 31 a 30, de 21 a 30, se toma 10 centímetros cúbicos por hora. Con una frecuencia mayor, que sean de 31, se contabiliza 40 centímetros cúbicos por hora. Ahora, con respecto a la temperatura, si el paciente tiene fiebre, se toma 40 centímetros cúbicos por hora por cada grado centígrado a partir de 38 grados. Entonces, a partir de 38 grados, si el paciente tiene 38 grados, es 40 centímetros. Si el paciente tiene 39 grados, el paciente va a tener una pérdida horaria de 80. Y así sucesivamente. Con respecto a la sudoración, se debe calcular la sudoración. La sudoración, si tiene leve, es 10 centímetros por hora. Si es moderada, 20 centímetros por hora. Y si es profusa, 40 centímetros por hora. ¿Por qué la sudoración está separada de la temperatura? Porque la sudoración no necesariamente puede ser por un paciente así que esté con fiebre. Puede ser un paciente choqueado que tiene una reacción vasovagal y entonces está sudando este paciente. Ejercicio. Acá tenemos un ejercicio. En realidad vamos a ver dos ejercicios. Este es el primero en donde vamos a presentar un paciente que ingresa a las 8 de la mañana con una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Tiene una temperatura de 36 grados. Tiene una buena tolerancia gástrica con una diuresis horaria de 80 centímetros cúbicos por hora. Tiene una catarsis positiva y se prescribe lo siguiente. Solución fisiológica 35 gotas por minuto y un lateral dextrosa al 5% a 21 mililitros hora, que sería lo mismo que decir 7 gotas por minuto, y tiene una dieta normal. El balance va a ser un balance parcial, no total acumulativo, sino es un balance parcial nada más de 12 horas. Lo comencemos a realizar. Bien, por un lado acá vamos a tener una columna donde vamos a poner los ingresos, por el otro lado vamos a tener todo lo que son los egresos. Luego esos dos resultados los vamos a enfrentar para ver si es positivo o negativo, si tiene más ingreso que egreso, más egreso que ingreso. Acá arriba dejamos muy pequeñito el resumen de lo que era el paciente. Comencemos. De por sí, la pérdida basal va a ser de 400 centímetros cúbicos, que eso lo vimos íbamos a hacer una discriminación o íbamos a dar valores totalmente arbitrarios. Entonces la pérdida basal no vamos a utilizar ningún tipo de fórmula, directamente vamos a calcular que todo paciente adulto tiene una pérdida basal de 400 centímetros cúbicos. Y luego de esa pérdida basal vamos a ver qué tipo de pérdida insensible existe, si hay una diferencia con respecto ya sea a la frecuencia respiratoria o por sudoración, ya sea por fiebre o por la misma sudoración. Bien, tenemos entonces una pérdida basal de 400 de entrada.
¿Por qué por frecuencia respiratoria tiene una pérdida de 120? Porque acá habíamos visto que el paciente tenía una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Dijimos que hasta 20 por minuto el paciente no pierde absolutamente nada, pero por arriba de 21, ¿sí?, hasta 30, el paciente perdía 10 centímetros cúbicos por hora. Entonces, si el paciente tiene 22, estaría perdiendo 10 centímetros cúbicos porque está dentro del rango de lo que sería del 21 al 30 por minuto. Entonces pierde 10 centímetros cúbicos por hora. Entonces vamos a multiplicar esos 10 centímetros por las 12 horas que vamos a hacer el balance parcial, lo que me va a dar 120. Acá no le vamos a poner todavía el resultado porque vamos a ver si hay otro tipo de valoración. En realidad no hay por fiebre ni sudoración, pero lo dejamos ahí. Luego que lo que vamos a medir, lo que es en el egreso, la diuresis. ¿Por qué 960 centímetros cúbicos? Porque acá habíamos contado que el paciente tenía una diuresis horaria de 80 centímetros cúbicos por hora. Entonces esos 80 centímetros por hora lo voy a multiplicar por 12, que son mis horas. O sea, porque va a hacer 80 centímetros cúbicos por hora y son 12 las horas en las que estoy de guardia. Entonces me da el resultado de 960. Luego tenemos una catarsis. Acá me está especificando que el paciente tuvo una sola catarsis. Este positivo que está acá me está indicando que el paciente hizo una sola vez catarsis. Si hubiera 2 cruces, el paciente estaría indicando que hizo 2 catarsis. Y si hubiera 3 cruces, el paciente me está indicando que hizo 3 catarsis. Por lo tanto, las cruces me van a indicar cuántas veces hizo catarsis el paciente. Y también dijimos que el valor de la catarsis lo íbamos a tomar de manera arbitraria. Entonces, por cada catarsis íbamos a contar 100. Hizo una sola vez catarsis, por lo tanto, catarsis 100 centímetros cúbicos. Ahora sí vamos a contar lo que es la pérdida insensible. Tenía una pérdida basal de 400, una pérdida por frecuencia respiratoria de 120. Veamos acá, ¿tiene fiebre el paciente? No, no tiene fiebre, tiene 36 grados de temperatura. ¿Tiene algún tipo de sudoración o otro tipo de pérdida? No, no lo tiene. De manera insensible. Entonces vamos a sumar 400 en 120, me da 520. Entonces colocamos 520. Tengo otro tipo de pérdidas. Veamos, tenemos que repasar. Tengo algún tipo de pérdida recurrente como una fístula, una hemorragia o algo por el estilo. No, no lo tengo. Entonces lo voy a sumar todo, y lo que me va a dar el 960 más 100 más 520, un resultado de 1580. Esto es con respecto al egreso. Este es el resultado que me... Sumemos los ingresos. Por un lado voy a tener todo lo que es por vía oral. ¿Por qué vía oral? Porque el pacientito acá está mostrando que primero tiene una dieta normal y tiene una buena tolerancia gástrica. Por lo tanto, lo que me está indicando es que este paciente puede desayunar, puede almorzar, puede merendar y puede cenar. Y puede tomar agua. Y acá me estaba diciendo que tenía una dieta normal. Y también es un indicativo para ir calculando lo que es el agua endógena. Porque el agua endógena para los pacientes que se están alimentando vía oral tiene un valor, y para los que no se están alimentando vía oral, por ejemplo un paciente en respirador, no se cuenta de otra manera, tiene otro tipo de valores. Con respecto a la vía oral, vamos a contar también de manera arbitraria, que para no estar calculando con fórmulas, que para el desayuno va a ser 200 centímetros cúbicos, y para lo que es el desayuno, lo que es la merienda, y para lo que es el almuerzo, y para lo que es la cena va a ser 300 centímetros cúbicos. Entonces el paciente directamente va a pasar al almuerzo. ¿Por qué? Porque el paciente ingresa a las 8 de la mañana. Como es para dar un orden lógico, por lo menos a este ejercicio, vamos a hacer que no desayune. Vamos a imaginar que no desayuna porque está entrando a las 8 de la mañana. En ese momento entra grave el paciente o está mal. Y se le hace lo que es el acceso venoso y todo lo que es la parte operativa. Entonces este paciente no va a desayunar, directamente va a pasar al almuerzo con 300 centímetros cúbicos. De todas maneras, si lo quieren poner ahí en el ejercicio ustedes, como que sí ha desayunado, porque puede ser que desayune, no habría ningún inconveniente. Pero en este caso lo ponemos que directamente el paciente no desayuna, sino que estaría almorzando.
El almuerzo, 300 centímetros cúbicos. Después a la merienda, 200 centímetros cúbicos. Vamos a hacer que en algún momento del día este paciente tome un poco de agua, porque tiene que tomar agua. Y bueno, lo vamos a hacer que toma poquito. Eso ya queda a mi criterio de lo que el paciente haga, de lo que tome ese paciente. Acá hemos imaginado que el paciente ha tomado un vaso chico, 200 centímetros cúbicos, y como es de 12 horas, termina a las 20 horas, entonces imaginamos que el paciente sí ha cenado, y es 300. Entonces tenemos almuerzo 300, cena que es 300, y una merienda de 200. Si hubiese desayunado sería 200. Y en este caso, bueno, tomo agua, que eso es de acuerdo a lo que es el paciente. Esto por vía oral, no tengo otro ingreso por vía oral. Si el paciente tomara medicación vía oral, si tuviéramos acá, por ejemplo, no sé, clopidogrel, 300 miligramos, y bueno, tenemos que contar lo que toma con el agua, la pastilla, esas pastillas o las pastillas. Entonces tengo que sí contar lo que ha tomado el paciente y lo tengo que sumar por vía oral. Eso no me debo olvidar. Tenemos vía parenteral, o sea, todo lo que pasa por vena. Acá vamos a contar como vía central, no necesariamente significa que sea por un acceso venoso central, que pase por unas grandes acceso venoso y que va hasta la vena cava superior. No necesariamente, lo que significa acá es que como yo tengo guías en el suero, en la vía parenteral tengo guías, una guía se va a denominar central y las otras ya sea lateral o colateral. En este caso, como tenía dos guías, tengo esta que es la solución fisiológica, pasa a 35 gotas por minuto, y esta es la otra guía que es el lateral. Entonces este se va a comportar como central, no necesariamente porque sea por un acceso venoso central, sino porque es una guía central y esta es una guía lateral. Entonces en esta guía central vamos a decir que pasa 1250. ¿Por qué 1250? Acá tenemos que recurrir al cálculo de goteo, porque a 35 gotas por minuto significa que son 5 horas, lo que pasan en 5 horas cada frasco. Lo que va a significar que voy a necesitar 5 frascos en 24 horas. Entonces, si yo necesito 5 frascos en 24 horas, mi guardia era de 12 horas, o mi cálculo de 12 horas, por lo tanto voy a necesitar 2 frascos y medio. Cada frasco tiene 500 centímetros cúbicos, por lo tanto, si yo necesito 2 frascos y medio, si hacemos la sumatoria, 500 más 500 es 1000, y la mitad de 500 es 250, entonces me va a dar 1250. En el lateral dice destroza 5%, 21 mililitros hora, lo que significa que sería lo mismo decir 21 microgotas por minuto, que sería lo mismo que decir 7 gotas por minuto. Si está pasando a 7 gotas por minuto, significa que ese frasco va a pasar en un día, o sea, en 24 horas. Como este es mi guardia de 12 horas, entonces va a pasar la mitad del frasco. Entonces, por la vía periférica, en esta vía periférica vamos a calcular que es 250. ¿Por qué? Porque es la mitad del frasco. El agua endógena es de 175. ¿Por qué 175? Porque el agua endógena está calculado de manera arbitraria para un pacientito que sí se estaría alimentando correctamente. Yo voy a sumar todo esto, 300 más 200 más 200 más 300, 1250, 250, 175, y me da el valor de 2675. Entonces tengo por un lado los ingresos 2675 y por el otro lado 1580. Entonces acá yo ya estoy viendo cuál tiene el mayor valor. Si el mayor valor es egreso que el ingreso, o es valor más grande los ingresos que los egresos. Obviamente que es un ingreso mucho más grande, por lo tanto el resultado de entrada ya sería positivo porque tengo más entrada que lo que sería salida. ¿Cuál sería el resultado en balance parcial en estas 12 horas? Entonces, dijimos que teníamos 1580 de egreso. Teníamos 2675 centímetros cúbicos de ingreso. ¿Cuál es el más grande de todos estos dos? El ingreso. Entonces ya sería un resultado que sería positivo.
¿sí? Entonces, teníamos acá, vamos a ver, ¿cuál es más grande? 2675. Entonces, como es una resta y las restas se tienen que colocar en orden lógico, el número más alto va arriba y el número con menor valor va abajo. Entonces vamos a colocar 2675 arriba y luego 1580 en la parte inferior, ya sabiendo que el resultado es positivo. Acá ya está el resultado que es positivo. Entonces lo que me arroje en esta diferencia, que sería 1095, sería el resultado de este ejercicio. Bien, acá tenemos el ejercicio número 2 y que versa de la siguiente manera. Tenemos un pacientito que tiene una sonda Foley instalada desde las 7 de la mañana, en la cual se ha recolectado 400 centímetros de diuresis hasta las 7 de la tarde, lo que estaría significando que vamos a hacer un balance parcial de 12 horas. Ha tenido una ingesta oral de agua de 200 centímetros cúbicos y se mantiene con una infusión de suero programada a pasar de 500 centímetros cúbicos en 12 horas. Durante este mismo periodo se ha encontrado con la temperatura alta, o sea, está con fiebre, con una temperatura de 38, solamente 6 horas, con una sudoración moderada, también es un dato que hay que ir teniendo en cuenta, con una frecuencia aumentada de 23 por minuto, también un dato que hay que tener en cuenta porque está con una taquipnea. Ha estado con deposiciones 2, o sea, hizo catarsis 2 veces. Hay otro dato también en este ejercicio: la alimentación enteral durante este periodo se ha calculado en 100 centímetros cúbicos. Veamos cómo vamos a hacer el ejercicio. Acá tenemos, para no perdernos en la situación, y vamos a comenzar con los egresos. Vamos a comenzar con esto, con lo principal, ¿sí? Con lo que es diuresis. La diuresis vamos a contabilizar 400 porque en realidad acá ya me daba ese dato. Me decía que se había sido colocado una sonda a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde solamente se había recolectado 400 centímetros cúbicos. La catarsis habíamos convenido que la catarsis, por cada catarsis se contabilizaba 100 centímetros, por lo tanto, como tenía 2 deposiciones, se contabiliza 200. 100 cada deposición es 200. Bien. El paciente de por sí tiene, por pérdida cutánea y pérdida pulmonar, una pérdida basal de 400. Eso habíamos convenido también como un valor totalmente arbitrario para evitar las fórmulas, y dábamos una unidad media, un valor medio, en donde nosotros íbamos a simplificar el cálculo. Entonces tenía una pérdida basal de 400, pero a esto se le agrega todas las otras pérdidas insensibles que presenta el paciente, ya sea por frecuencia respiratoria, por temperatura. Por lo tanto, a esta pérdida basal, que es de 400, le vamos a sumar las otras pérdidas insensibles. ¿Como cuál? La frecuencia respiratoria. Tenemos acá que la frecuencia respiratoria está aumentada y tiene 23 frecuencias por minuto. Entonces vamos a considerar una pérdida de 10 centímetros cúbicos por hora, porque habíamos convenido de que el paciente hasta 20 frecuencias por minuto no se contabilizaba pérdida, pero por arriba de 21 hasta 30 sí perdían 10 centímetros por hora. Por lo tanto, vamos a multiplicar ese 10 por los 12, entonces me estaría dando 120 centímetros cúbicos. Ahora vamos por la temperatura. La temperatura es de 240. ¿Por qué 240? Porque este pacientito estuvo sí con fiebre, pero solamente las 6 primeras horas. Habíamos convenido que con una temperatura de 38 grados, a partir de 38 grados, el paciente perdía 40 centímetros cúbicos por hora. Entonces, este paciente, si yo multiplico esos 40 por 6, me va a dar 240, que sería 240 centímetros cúbicos. Luego tengo la sudoración moderada. Este paciente estuvo 12 horas con una sudoración moderada, que vamos a contar 20 centímetros cúbicos
por hora. Entonces voy a multiplicar 20 por 12 y me va a dar 800 centímetros cúbicos. Entonces a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces vamos a repasar para ver si tenemos algún tipo de otra pérdida. No tenemos pérdida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar lo que es la pérdida basal con mis otras pérdidas insensibles. Si yo sumo 400 más 120 más 240 más 800, me va a dar un valor total de 1560. 1560 ¿qué? Centímetros cúbicos, que corresponden a las pérdidas insensibles. Entonces yo voy a sumar lo que es 400 más 200 más 1560 y me va a dar un valor de 2160. Eso es lo que yo voy a tener en cuanto a egreso. Repaso nuevamente, no veo que tengo ningún otro tipo de pérdida, no la tengo, ninguna pérdida recurrente, como fístula, vómito, no hay nada de eso. Entonces ahora sí vamos a continuar con los ingresos. Vamos a comenzar con la vía oral. Este paciente, en qué horario lo tomó, no lo informa, entonces, pero sí vamos a notar que se le dio 200 centímetros de agua. Dice acá, ha tenido una ingesta oral de agua de 200 centímetros cúbicos. Entonces acá lo colocamos. Ingresa de otra manera enteral este paciente la comida o algo por el estilo. Sí. Acá nos está informando que en el dato anexo la alimentación enteral, porque evidentemente le hicieron una sondita nasogástrica y lo estuvieron alimentando, y en este periodo se había calculado una alimentación de 100 centímetros cúbicos. Entonces este señor parcialmente había tolerado vía oral y se lo estaba alimentando vía enteral también, evidentemente por una sondita nasogástrica. Por lo tanto sí le vamos a contar el agua endógena como si se estaba alimentando. Sigamos con la vía parenteral. Bueno, acá hacíamos la sumita, ¿verdad? Y teníamos 300 centímetros cúbicos. En la vía parenteral, ¿qué nos había informado? Que el paciente sí estaba con un acceso venoso, estaba con infusión de suero y estaba programado para pasar 500 centímetros en 12 horas. Entonces colocamos acá los 500 centímetros del plan de hidratación parenteral que pasó en mis 12 horas. Después el agua endógena, que se contabilizaba que el paciente sí lo íbamos a tomar como que sí tenía tolerancia, o sea, que estaba alimentándose, que se estaba alimentando este paciente. Entonces sí vamos a contar 175 centímetros cúbicos en este paciente. Si yo sumo lo que sería 300 más 500 más 175, me da un valor de 975 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Por un lado yo tenía 2160 centímetros cúbicos de egreso y por el otro lado tengo 975 centímetros cúbicos de ingresos. ¿Cuál de estos dos es más grande? Muy bien, acá tenemos que el valor más grande es 2160, que es egreso. Si tengo un egreso más alto que el ingreso, ¿cuál va a ser el resultado? Por supuesto que va a ser negativo. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a enfrentar en ese orden lógico, voy a poner el minuendo en la parte de arriba y el sustraendo el número más bajo acá en la parte inferior. Y luego voy a hacer la diferencia, resto 2160 menos 975 y voy a tener el resultado o diferencia que sería 1185. Entonces voy a tener un balance parcial en 12 horas de 1185 en este paciente. Bien, ahí terminaría este segundo ejercicio. Acá tenemos una planilla de hoja de enfermería que es una planilla modelo. No necesariamente así son todas las planillas de hoja de enfermería. Este es lo más básico de lo más básico que se puede encontrar.
con más o menos cosas, pero así aproximadamente se estaría viendo una hoja de enfermería para hacer un balance. Por un lado la fecha, la hora, el tratamiento, los signos vitales en algún lado se los tiene que anotar, puede estar para este lado, puede estar para este otro lado, pero se los tiene también márgenes importantes para colocarlos. Y debe estar especificado el lugar donde yo tengo los egresos y los ingresos. En este caso especifica algunos tipos de ingresos más comunes que se da en esa sala o en ese servicio, y estos ingresos también va especificando. Por eso, por ejemplo, en este caso, lo que yo tengo acá es que es una diuresis, catarsis, sonda nasogástrica, tengo pérdida insensible, un drenaje, uno, dos u otros, que puede ser cualquier otro tipo de pérdida o de salida. Por ejemplo, acá no lo contabiliza el vómito, por ejemplo, la emesis. El ingreso dice dextrosa, fisiológica, sangre derivados, vía oral. Acá tiene vía lateral, colateral, sonda nasogástrica u otros que no se esté contemplando. Y acá se coloca las observaciones en la enfermería. Esto sería lo que sería la manera de hacer un balance hídrico. Espero que les haya servido. Les recomiendo a ustedes de que los ejercicios que se les dé en clase lo hagan solos, que lo hagan de manera individual, que traten de razonar, luego se juntan con sus compañeros para ver cómo hicieron y cuáles fueron los resultados, lo discuten esos resultados y la manera y el procedimiento que ustedes lo han realizado. Sacan conclusiones y después lo presentan con su docente para ver si el ejercicio ha estado encarado de manera correcta. Espero realmente que le haya servido y nos estamos viendo para la próxima entrega.